Regresamos. El doctor Rafael Alburquerque está con nosotros, dirigente de la Fuerza del Pueblo. El tema de la Junta Central Electoral, eso es tremendo. Eso es porque eso también está generando que usted no pueda adquirir una cédula a tiempo. Si se te perdió la cédula, entonces estamos volviendo como los años 80, a finales de los 80. Entonces eso es dramático. Mira, la Junta siempre ha tenido limitaciones, vamos a decir, porque los gobiernos se acuerdan de ella Tiempo electoral. en año electoral. Y siempre entonces le limitan el presupuesto, porque la tragedia no solamente en la Junta, es la pobreza del Estado Dominicano, claro, la presión tributaria nuestra, que es muy baja. Bueno, el problema está en ver cómo pues, se buscan recursos para atenuar, yo no hablaría de resolver, pero por lo menos atenuar algunos de los males que denuncia el presidente de la Junta, conversar con él, ver cuáles son los problemas más acuciantes para tratar de resolverlo y así poder mantener los servicios tan importantes, porque la gente piensa que la Junta es únicamente elecciones, pero la Junta es el organismo que lleva el registro civil en la República Dominicana. Por cierto, tengo que interrumpirlo y perdone. Hubo una declaración que debe ser la noticia del día de hoy, o más importante, me refiero, más influyente, de mayor lectoría, que es que el registro civil de la Junta Central Electoral plantea más fallecidos por COVID que lo que plantea el Ministerio de Salud Pública. Las cifras que plantea la Junta Central Electoral habla casi del doble de fallecidos, sí, frente a lo que... De 4.000 a 8.000. Entonces allí, siendo buena fe, planteando una buena onda, hay un subregistro, pero que no es un subregistro de la administración actual, es un subregistro que al parecer viene derivado de la lucha reeleccionista que se estaba planteando y para no alarmar a la población no estaban dando las cifras correctas. Pero eso tiene unas implicaciones internacionales graves. Por ejemplo, la OPS y la OMS ha advertido al gobierno dominicano no ponga la tercera dosis. Científicamente no lo haga. El gobierno dominicano lo hizo. Entonces, ante ese mal manejo de la pandemia, no del gobierno, de los gobiernos, para irnos al su impresión. Mira, efectivamente yo creo que es necesario investigarlo. Yo vi que un funcionario, ni siquiera el ministro, un funcionario de salud pública dijo, no, lo que pasa es que para determinar si una persona de COVID, pues hay que hacer una serie de análisis, no es que usted declare que falleció por COVID y que esa es la razón por la cual hay mucho más, el doble, en la Junta Central Electoral que en los registros de salud pública. Pero sabemos que claro, desde el principio hubo su registro porque la pandemia nos tomó en un año electoral. Claro. Entonces, bueno, no este gobierno, sino el anterior, trataba de maquillar las cifras. Claro. Pero de todas maneras esto hay que investigarlo. Y yo creo que la mejor manera que tiene el gobierno de poder clarificar es con el contacto que tiene con la Oficina Panamericana de la Salud, que tiene un representante residente aquí en la República Dominicana, conversar y tratar, bueno, de buscar una conciliación entre esos datos. Al fin y al cabo, no se hace absolutamente nada ocultando registros, porque si uno dice la verdad, bueno, puede también hasta recibir mayor ayuda, mayor cooperación de la Organización Mundial de la Salud. Mire una cosa, bien, pero también, y discúlpeme, profesor, que es que se está hablando entonces ya de cuarta dosis. El gobierno habla, ministros del gobierno o autoridades oficiales del propio gobierno hablan de tercera, de cuarta y quinta, tercera y cuarta dosis. Entonces, eso implementa una incoherencia cuando tú me estás hablando de que estás vacunando el 70% de las provincias y una provincia que se vacune con un 70% tú levantas el toque de queda.
Pero ¿qué ocurre? En los aeropuertos y puertos del país nosotros no tenemos la capacidad científica tecnológica instalada como para poder tener PCR suficiente y detectar el alcance geográfico, la expansión geográfica de la cepa o del COVID. Entonces podemos tener COVID por mucho tiempo. Cuando observamos unas declaraciones que dio el presidente de las Fuerzas del Pueblo hace una semana, unos 8 días atrás, que dijo, bueno, lo que pasa es que en el pasado tuvimos autoridades en la Junta Central Electoral que no estaban siendo lo suficientemente rigurosas y hubo un relajamiento en función que hasta que se suspendió unas elecciones. Entonces, con todo ese escenario, el 50% de la población, no 45% de la población se abstuvo de ir a votar. Es la votación más baja desde tiempos de la dictadura, por el COVID, claro está. Pero 20 de 27 partidos políticos no alcanzó el 1% de los votos válidos del padrón electoral. Y eso presenta un cuadro que ya, aun cuando estemos a 3 años, nos preocupa a los ciudadanos y preocupa a los partidos políticos y a los que hacemos política. Mira, yo creo que obviamente hay que tomar en cuenta la pandemia. Por la pandemia mucha gente por miedo no fue a votar. Yo creo que, sobre todo en el caso de la vacunación, y lo he conversado con funcionarios que han estado involucrados en el programa de vacunación, lo he consultado con la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo. Nosotros debimos, más que promover una tercera dosis, tratar de promover que se completara las 2 dosis, la pauta completa, como dicen en algunos países. ¿Por qué? Bueno, porque si nos embarcamos en una propaganda de una tercera dosis, olvidamos que muchos se vacunaron con la primera dosis, pero que por descuido, por lo que sea, no se han vacunado en la segunda dosis. Y tú lo ves en los propios registros que da Salud Pública, hay todavía un mayor número de ciudadanos con una sola dosis que con las 2 dosis. Entonces, hasta que el 70% de la población total no se vacune con las 2 dosis, no vamos a encontrar lo que llaman la inmunidad de rebaño. Correcto. Entonces, el gobierno, sobre todo ahora, las últimas informaciones, los centros de vacunación están vacíos. Entonces, el gobierno tiene que hacer una campaña. He visto que ha dicho, no, vamos a ir casa por casa, pero hay que hacer una campaña masiva de lograr que los que han tenido una sola dosis alcancen ya, obtengan ya la segunda dosis para la pauta completa. Fíjate que hasta ahora, por informaciones del mismo gobierno, bueno, la capital, la provincia de Altagracia, ahora Pedernales, pero estamos hablando de 3 localidades. El resto del país todavía no alcanza. Y hay comunidades que no llegan ni siquiera al 50% de vacunación. Correcto. Entonces, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Una pregunta, profesor. Ya esto es una pregunta abstracta que me preocupa y que nos interesa. Es abstracta la pregunta, pero que tiene un sentido concreto. ¿Es el dominicano el mismo pueblo desde su experiencia? Y que usted recibe mucha información de muchísimos lados. ¿Es el mismo dominicano, el mismo hombre o la misma mujer desde antes de la pandemia? ¿No cree usted que ya se ha creado lo que nos costó 20, 30 años, cambio cultural? El COVID se ha encargado de radicalizar un sentimiento específico de insatisfacción y ya a los dominicanos ni siquiera le está preocupando el hecho de lo que está sucediendo, porque tiene un agobio. Entonces, pero eso afecta a los partidos políticos, eso afecta al dueño del banco, eso afecta al dueño del colmado, eso afecta al dueño de la estación de gasolina, porque ha bajado el consumo, la gente no está contenta, ha aumentado la violencia. Hay un tema de eso dentro de la sociedad dominicana. Mira, no solamente en la sociedad dominicana, yo creo que en el mundo entero. Ya hay libros incluso que se han publicado. Claro. El efecto de la pandemia no solamente es económico, Mental, ¿no? Y social también, es mental. O sea, ahí, por ejemplo, el otro día me reía
se habla ahora del síndrome de la cabaña. Y de la infodemia. Claro, o sea, la gente no quiere salir, mucha gente quiere quedarse en su casa. Claro. Entonces, el mismo hecho, lo hablábamos ahorita, sobre todo a nivel de la juventud. Llega un momento que no quieren estar encerrados. Bueno, no me importa nada, lo que quiero es estar afuera. Entonces, es evidente que el comportamiento ha cambiado y obviamente habrá que hacer estudios. Pero no hay duda de que con la pandemia el mundo de hoy y de mañana ya no es el mundo que vivimos hasta el 2020. ¿Cómo te ve la curva de crecimiento de... Mire, el PRD, gobierno en el 78, gobierno en el 82, gobierno en el 86, y en 86 llega Balaguer, gobierno de nuevo en el 2000, se divide el PRD, desaparece, Balaguer 22 años dirigiendo, se reduce el Partido Reformista, los partidos políticos tradicionales de posguerra se han dividido, el PLD se divide, entonces surge de un movimiento social, porque la Fuerza del Pueblo no fue sino un movimiento social, hasta partidos políticos hasta hace poco, entonces está el PRM, que es un partido realmente de poca data, de hace poco. Entonces, cuando observamos, profesor, lo que vemos es que en República Dominicana realmente hay dos partidos políticos, que es un bipartidismo que sustituye el bipartidismo PLD-PRM, se sustituye ahora PRM, Fuerza del Pueblo. ¿Así usted lo ve? Así mismo, yo creo que sí. Yo creo que la Fuerza del Pueblo se ha convertido, y lo hablamos al principio, en un fenómeno político, ha crecido, se ha desarrollado. Yo lo noto, porque nosotros tenemos una campaña de afiliación de 1 millón de militantes. Bueno, y ha sido algo asombroso de cómo la gente se acerca. No hay ni siquiera que, como hacíamos antes, tocarle la puerta a la gente. No, la gente ve un militante del PLD inmediatamente, inscríbeme. O sea, vamos hacia un bipartidismo que va a ser PRM, Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque el viejo partido se ha ido desgastando, se ha ido desacreditando. Entonces, así como la pandemia ha cambiado el mundo, yo creo que también el 2020 en la República Dominicana, con esa derrota apabullante que provocó el propio gobierno de esos compañeros que traicionaron las enseñanzas y el legado de Juan Bosch, ha cambiado también políticamente la República Dominicana. Hay un factor ya en la parte final del programa, nos quedan 2 minutos, 3 minutos no más, profesor. Hay un tema que tiene que ver mucho con quienes producen riqueza. Eso es algo muy importante para este país. Las personas que producen riqueza son tan importantes como los partidos políticos y con todo el tramado, porque así nosotros podemos desarrollarnos. Sin embargo, hay sectores de poder muy ricos, oligárquicos, que bueno, maximizan sus riquezas y apoyan a determinados bloques de poder. Hay un bloque de poder muy específico que lo representa Luis Abinader. Sin embargo, yo no creo que a nadie le satisfaga mucho el hecho de la inflación, el hecho de la deuda, el hecho de... Porque por más que tú acumules, si tú no vendes vas a quebrar. Entonces, ¿qué usted ve sobre el tema de la producción de riqueza y lo que puede estar pensando esos grupos económicos que deciden realmente en el país? No, mira, yo creo que como en todas partes del mundo, todos los grupos que generan riqueza, bueno, son importantes para los países. Un país crece precisamente con el desarrollo industrial, con el desarrollo empresarial, pero como en todas partes del mundo, esos sectores lo que persiguen es la generación de riqueza. Si hay limitaciones, si hay obstáculos a esa política que ellos llevan de generación de riqueza, obviamente que se disgustan. Claro. Y obviamente que se alejan de aquel poder que ellos han generado. Claro. Entonces yo creo que es una lógica inevitable, pero no es un problema propio de la República Dominicana, es un problema del mundo entero. Cada sector defiende sus intereses, los trabajadores defienden el suyo, el empresariado defiende el suyo.
Y lógicamente, pues todos buscan tener una representación política y esa representación política se traduce y se conduce a nivel de los partidos. Muy amable, profesor. No, muy gracias. amable, doctor Alburquerque, Gracias por a estar ti. con nosotros. Una alta distinción para nosotros. Es un elogio de su presencia acá. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes. Nos veremos el próximo domingo a las 10 de la noche. Recuerden que este espacio se repite en Red Social Cody varias veces a la semana. Así que estaremos durante toda esta semana publicando, transmitiendo esta entrevista a todos ustedes. Muchas gracias. Y a todos los que nos sintonizan desde el exterior y desde a manera internacional, muchas gracias. Gracias por su audiencia. A todos ustedes, buenas noches y nos vemos pues el próximo domingo. Hasta la próxima. Muñequita linda de los algodones, muñequita linda de los algodones, que no te me vaya ahora, mamá, que esto se compone, ay, que no te me vaya ahora, mamá.